Esto es Más allá de la persona, un podcast para reflexionar, descubrirte y transformarte. Yo soy Moraima. Yo soy Uriel. Y yo soy Sara. En el episodio de hoy tenemos una invitada muy especial, Rosemary Martínez, que es una diseñadora disruptiva, ha hecho muchísimas cosas por el diseño en México, es también conferencista y también escritora, por ahí tenemos uno de sus libros. La quisimos invitar porque en el episodio de hoy lo que queremos hablar es cómo de repente pudiéramos los seres humanos traer cosas que normalmente dejamos en la sombra, que normalmente no queremos voltear a ver, no les queremos poner atención, y cómo lo pudiéramos traer a la vida, cómo lo podríamos traer a la vida. Entonces, Rosemary, bienvenida. Ay, muchísimas gracias por la invitación. Estoy encantada de estar rodeada de tantos sabios para poner palabras a tantas intuiciones de la vida. Bueno, estoy encantada de estar aquí. Gracias por la invitación. Gracias por venir también. Gracias, de verdad que nosotros estamos más felices de que estés aquí y que nos cuentes un poquito de tu experiencia, de tu historia, que nos compartas a todos, o sea, por qué decidiste hacer ese libro, qué te trae, qué memorias, qué recuerdos, qué sentimientos. Pues mira que es curioso, ¿no? Dicen que el que es perico donde sea es verde, ¿no? Entonces, cuando eres diseñador, ves la vida con ganas de cambiarla, con ganas de mejorarla, con ganas de ver lo mismo, pero desde otro ángulo, desde otra forma. Y curiosamente, pues siendo diseñadora, fallecieron mis papás. Y cuando falleció mi papá hace 13 años, fue una experiencia tan hermosa, tan inspiradora, tan transformadora, que en su momento pensé, bueno, no puede haber una muerte mejor que la de mi papá. Además, qué cosa tan rara, hasta culpa da decir que uno aprendió y se transformó y vivió una muerte de una forma tan bella. O sea, es como hasta te sientes culpable de decirlo, ¿no? Pero además es interesante porque entiendo ese sentimiento de culpa, pero justo lo que hace falta, me parece, es poder voltear a ver este tipo de experiencias difíciles, poder voltear a ver y contactar con lo difícil de la vida, aceptarlo. Así y entonces se va volviendo posible encontrar la luz que hay ahí. Pues eso fue lo que pasó con la muerte de mi papá. Fue tan transformadora para mí. En aquel momento murió cuando tenía yo 45 años y estaba yo pasando por una crisis existencial de que todo me iba súper bien, pero yo era incapaz de saborear, disfrutar y agradecer la vida. Y fue en el momento que él falleció, las cosas que pasaron cuando él falleció, que para mí fue una vuelta de campana y entendí que no solo la vida es caduca, sino que tenemos que aprender a enfrentarla, a disfrutarla y dejar una huella, un legado, un algo. Y eso lo entendí cuando falleció. Él pensé que nunca iba a ser nada mejor que la muerte de mi papá. ¿Y fue por algo interno tuyo que descubriste todo esto o fue por algo específico o una serie de cosas específicas que sucedieron? Mi padre fue un hombre fantástico toda la vida. Creo que nunca estudió ni filosofía, ni psicología, ni leyó un libro de ayuda, de autoayuda, nada. Él era así, era un hombre sumamente resiliente y siempre lograba ver lo mejor de todos y de todo. Y así fue hasta en su muerte. O sea, lo llevo al hospital como así algo rápido lo llevo y me lo traigo a casa. Y cuando estaba en el hospital empiezan a ponerle tubos y cosas por todos lados. Y un doctor le dice, oiga, ¿tiene usted mal el corazón? Y él se quita el oxígeno y dice, yo no tengo corazón. Y así, cuando dijo eso, todas las enfermeras que estaban ahí moviendo cables y cling, 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 todos se callaron. Y lo miraron y dijeron así como, ay, ¿no? Así, ay, ¿no tiene corazón? Y todos así. Y dice, se lo robó esa señora que está ahí cuando yo tenía 18 años. O sea, y entonces fue ver, mis papás tuvieron una relación de amor hermosa, pero ver que lo último que dijo mi papá había sido un piropo hacia ella. Claro. ¿Sabes?
Pero lo más gordo es cuando al día después estaba ya en coma, que me dijo la enfermera, ¿sabes? Si yo fueras tú, despídete de él porque no va a estar mucho tiempo más. Yo pensaba, uno siempre piensa, no, mi papá son inmortales, ¿no? Y en 2 días me lo voy a llevar a casa. Y cuando alguien te dice, despídete de él porque ya se va y no sabes cuánto tiempo te queda. Y mi mamá estaba ahí, imagínate, iban a cumplir 60 años de casados. Wow. 60 años más 7 de novios, o sea, 70 casi de casados y de pareja o de relación. Y mi mamá, la reacción que tuvo mi mamá fue, o sea, en vez de decir, ¡ay, ya se va!, ¿no? ¿Sabes qué hizo? Agarró el banquito, se sentó al lado de él para tenerlo aquí, le agarró la mano, empezó a darle un beso en la mano y empezó a darle las gracias. Estas experiencias que cuentas me parecen muy significativas y justamente vienen muy a cuenta al tema que queremos explorar hoy, que es el trabajo con la sombra. Sí. Porque tú lo cuentas de una forma que escucharte da gusto, abre los ojos, inspira. Pero evidentemente que no es fácil que así sea. No, imagínate, después de 60 años con el amor de tu vida y te dicen despídete ahorita porque se te va en 10 minutos. Entonces ella tenía la opción de sentarse a llorar y ay, ya, no. Y lejos de eso, mira, así, préstame, Uri, así, préstame tu mano. Empezó a agarrarla así, y decirle gracias por ser un hombre íntegro. Gracias por ser el amor de mi vida. Gracias por ser el mejor papá de nuestros hijos. Gracias por seguir tus sueños. Gracias por transformar. Así. Entonces Rose, yo creo que tus papás veían la vida desde otro punto de vista que probablemente no mucha gente lo ve así, ¿no? Es como ellos consideraban la muerte un proceso más de vida, parte de, no es lo que sigue y te agradezco, vida, por darme lo que me diste y me voy contenta y me voy tranquilo y me voy diciéndole a la mujer que amo, te amo, ¿no? Y viví lo que tenía que vivir y se fue en paz porque a lo mejor en su vida cumplió lo que él creía que venía a vivir. Sí. Sin embargo, sí. Me parece muy interesante es que tú dices, qué raro que no haya sentido esta culpa, que crean que todo pues fue bonito, etcétera. Sentir culpa no significa que no sentir culpa no significa que no sentiste dolor. Así es. Sí existe Sí. un dolor. Sí, Un claro. dolor que viene de, ok, se fue este patriarca, ¿no? ¿Cómo nos vamos a reacomodar todos en esta casa? Sí. Hay cambios. ¿Cómo nos rediseñamos? ¿Cómo ¿no? nos Hablando, ¿cómo rediseñamos? rediseñas la vida a partir de Claro. este cambio eminente, ¿no? Claro, y tú, como tú dices, ¿no? Como dijiste lo del pájaro. Así, el que es perico donde sea es verde. Claro. Y tú decides Tú cómo decides. quieres Sí, claro. vivir esa transformación, cómo Claro. quieres Y ahí está rediseñar para mí la clave, justo en esa palabra que elegiste, Sara, decides. Decides. Porque es muy fácil pensar como yo no soy así. Como, ay, qué padre que tus papás hayan sido así, pero yo no soy así, yo no podría. Sí. Y no es un asunto ni de espontáneamente ser así, ni de poder, sino en primer lugar de querer y en segundo lugar de elegirlo. Y entonces quizá habrá quien no lo logre, pero al menos la avenida, la posibilidad queda planteada. Creo que el hecho de, como dices, o sea, el hecho de que, o sea, en la vida hay solo una cosa, siento yo, y es que es el momento de elección. Todos somos libres de poder elegir lo que tú quieres, en qué quieres transformar esa situación. Eso, tú eres completamente libre. Y la situación no es ni buena ni mala, es un hecho de que tu papá se está muriendo. Entonces, ¿tú qué eliges hacer con esa situación? Eliges hacer algo de lo cual tú te sientas plena, feliz y satisfecha, orgullosa de ti por lo que hiciste o por él, por cómo reaccionaste y al final dices, wow. O decides pues, tirarte al drama, sufrir en exceso, amplificarlo. Pero que Rosemary, dijiste algo que además es profundamente sabio y a nosotros nos enseñaron en la maestría que estudiamos juntos. Y es justo esta idea de que las cosas no son buenas ni malas, sino que solo son. Y lo dijiste con una naturalidad y una fluidez
muy, muy linda, pero para nosotros fue todo un proceso estudiar eso y comprenderlo en profundidad. Y poder acompañar a nuestros consultantes a que también entiendan que, porque a veces cuando creemos que algo es malo, nos puede generar culpa, por ejemplo. Y quizás no es una cuestión de culpa, ¿no? Es la connotación negativa que se le ha dado a las cosas, lo que a lo mejor podría decir, siento culpa al decirlo en voz alta, pero no es una cuestión de culpa, es todo lo contrario. Claro. Porque es un hecho. Es un ¿no? hecho. Es que la vida es una sucesión de hechos. O sea, vas a una fiesta y la fiesta es un hecho y hay tantas versiones de la fiesta como personas que fueron, ¿no? Y lo ven cada cosa de diferente ángulo. Y yo creo que uno es capaz de rediseñar la forma en la que tú quieres interpretar y poner significado a las cosas que ocurren. Claro. Entonces pasa una cosa, pasa lo de mi papá, por ejemplo, y puedo decir, hoy es el peor momento porque se murió. Pues la gente se muere, o sea, nos vamos a morir todos. Perdón por el spoiler. Perdón por Solo el hay spoiler. una cosa si no, segura en la seguro. vida y eso es que todos nos vamos a morir. Sí, Y nos los va a unir impuestos. y los impuestos. Death and taxes. Death and taxes. Pero, exacto. O sea, nos vamos a morir, es un Claro. hecho. Entonces, pues démosle el significado que nos dé paz, que nos llene de amor, que nos ayude a rediseñar nuestras vidas, a que, gracias a que entendí que mira, ese momento que te decía de que tenía yo esa crisis que no valoraba lo que tenía, en el momento que él falleció y mi mamá le dio las gracias, me encanta porque al final le dice, y ahí me cuidas en lo que te alcanzo, ¿no? O sea, no vaya a ser, ¿no? O sea, ahí me cuidas en lo que yo ahí te alcanzo, pero ahí me echas un ojo. Claro. ¿No? Claro. Por si acaso. ¿No? Y yo en ese momento entendí muchas cosas que cambiaron mi vida. O sea, una era que la vida es caduca, que la vida hay que agradecerla. Lo que le agradeció mi papá, mi mamá, mi papá. No le dijo, ay, gracias por las casas. Gracias. Y gracias por los coches y gracias por las joyas aquellas que me habrás dado o gracias por haber viajado. No, en ningún momento en esos 60 años de vida ella agradeció absolutamente nada material. Todo fue qué integridad, qué agradecimiento, tu forma de dar tu vida hacia los demás y transformarlos y sacar lo mejor de la gente y nuestra vida y nuestros hijos. Y de repente fue así como, claro, de eso se trata. O sea, al final de la vida eso es lo que te van a agradecer. ¿Qué le dirías a una persona que te escucha, le encanta lo que escucha, pero fidedignamente siente que no puede, cree que no puede, no sabe cómo, no se atreve o lo intenta y falla? ¿Cuál sería el consejo más claro y sintético que le compartirías a esa persona hipotética? Yo creo que la respuesta está en la intuición, pero que a veces no nos atrevemos a escucharla. Y si la escuchamos, no nos atrevemos a llevarla a cabo, porque decimos, ay, qué oso hacer esto, qué oso hacer lo otro. Y qué dirán los demás. Pero creo que es una gran cosa el callar la mente en una meditación. Yo hice un retiro de 10 días, ¿no? Para escucharme. Y cuando controlas el ruido mental y logras escuchar ese pequeño susurro de la intuición, creo que la intuición es el universo que te habla, ¿no? A través de dentro, del corazón, del cuerpo, de no sé, ¿sabes? Del alma, del ser. Y creo que a todos nos hace falta escuchar a ese segundo cerebro, suma de cerebro, alma y corazón, que es la intuición. Ok, se trata entonces de aquietarnos, de sensibilizarnos para darnos cuenta de que sí sabemos cómo y después de tener la valentía de llevar a la acción eso que nuestra intuición nos susurra. Y creo que también una gran pregunta es, ¿qué puedo hacer en este momento que me ayude a generar más paz? ¿Para generar más paz dentro de mí o para generar más paz en general? Pues creo que cuando generas paz dentro de ti es muy contagioso, ¿sabes? O sea, tanto lo bueno cuando estás así es contagioso y cuando traes una paz, la paz se contagia. Y la gente dice, ay, yo no sé qué tienes, pero ya me sentí bien. Entonces, cuando es una auténtica paz. Y tú lo dices muy bonito y suena muy, wow, yo quiero, ¿no?
Pero creo que a veces cuando estamos, por ejemplo, en el hospital lleno de doctores, ¿no? Y cómo vamos a pagar las cuentas del hospital y cómo va a ser, quizás no es tan fácil siempre No es llegar fácil. a ese lugar de paz. No, pero te voy a decir una cosa, las cosas no son fáciles, punto. ¿No? Me encanta cómo La lo vida pones. no es fácil. De acuerdo. Pero ¿cómo quieres resolver ese no fácil? O sea, es mucho más complicado resolver esa dificultad desde la ansiedad, el estrés, el que vamos a... O sea, igual vas a tener que pagar las deudas, igual vas a tener que pagar algo, igual cuando llegues a casa no va a estar el papá, cuando llegues a casa va a haber un vacío, igual cuando llegue a casa va a estar todos esos problemas igual. Pero ¿de dónde naces tú? ¿Desde la ansiedad para resolverlo o desde la paz para resolverlo? Cuando tienes la paz, tienes muchos más recursos mentales. O sea, Claro, y creo que esto es algo que te enseñaron tus papás, porque yo, con lo que estás contando de las historias de tus padres, creo que ellos en esencia, más que la intuición, como que esta parte del alma, esta parte sombreada que podríamos llegar a tener muchas personas, ellos la comprendían de otra manera. A lo mejor iban un poquito más adelantados que muchas de las personas que estamos hoy en día, ¿no? Pero creo que también te lo transmitieron y creo que esta parte de tranquilidad, de decidir y de confiar sí. que las cosas, como tú dices, son difíciles, pero que van a salir. ¿Cómo quieres salir de estas dificultades? Es esta esencia que creo que te han transmitido tus padres, que creo que es extraordinaria y que les compartas a todos como Sí. que lo estás haciendo, ¿no? Como decir, o sea, igual las cosas malas pasan. ¿Cómo decides tomarlas? ¿Cómo decides actuar? Eso es tu responsabilidad, Así es. ¿no? Y yo sí he visto en muchos casos cercanos míos que se han enfermado y todos. Está el que decide hacerse la víctima y decir, híjole, me enfermé y ya no puedo más, y así, y les va muy mal. Y he visto como los que dicen, de esto no me voy a morir. Y lo voy a hacer y lo voy a sacar. Y les va mejor. Completamente. Les va mejor. Completamente. Teniendo Fíjate la que- misma enfermedad, teniendo los mismos padecimientos, teniendo todos, como uno lo supera de una manera y el otro lo supera o no lo supera. Sí. Qué bonito Sí. lo que menciona Sara, porque justo hoy en la mañana estaba leyendo una frase que dice Bert Hellinger, no me acuerdo palabra por palabra, pero es algo como de que ten mucho cuidado con las víctimas, porque más que querer resolver su problema, lo que quieren es jalarte como a ese lugar en donde ellos se victimizan. Claro, Que es un lugar valides que oscuro. son víctimas. Que ¿no? valides que son Claro, por víctimas, supuesto, ¿no? sí. Y entonces no hay transformación, no hay evolución, no hay nada. Y es como, en vez de que todos podamos evolucionar, lo que una víctima realmente quiere es jalarte como a su Claro, a su, pues a su lodo. necesita una ¿no? justificación, Exacto. alguien que justifique que es verdad, ¿no? Sí, que lo que está sufriendo es verdad. Claro. Y es hermoso, es hermoso. A mí me parece muy hermoso la forma en que ven, bueno, que ustedes han visto la muerte, porque al final, y creo que es interesante, me especializo en transpersonal, ¿no? Y es como, sí, eres un cuerpo en esta vida, pero no mueres, o sea, realmente no mueres, solamente te transformas. Sí. Y Sí. tu mamá lo dijo, ¿no? O sea, échame un ojo, o sea, sé que estás ahí, probablemente no en cuerpo, pero ahí estás. Sí, sí, ¿No? y ella lo sentía completamente ahí. Y bueno, hicimos muchas cosas muy, muy disruptivas, como diseñadora disruptiva. Y cuando se me ocurrían las cosas, yo decía, ¿cuántas veces más en la vida voy a tener esta oportunidad, ¿no? De hacer esta locura que se me está ocurriendo. Y bueno, y mis hermanos de repente me miraban así como, ¿qué vas a hacer? O sea, entonces que en el cementerio, o sea, en la funeraria, pues imagínate, en la funeraria, mi papá toda la vida, cuando brindaba, siempre decía que se mueran los feos. Esa era su forma de decir salud, ¿sabes? No sé de dónde lo sacó, no sé si de un antepasado. Que se mueran los feos, no le caían bien. Toda la vida, siempre Es muy decía, chistoso. además era gachupín, ¿no? Entonces decía que se mueran los feos, ¿no? Te habrá influido un poco en hacerte diseñadora, ¿no? Yo Mejor hacemos el seguro. mundo más bonito para que nadie se muera. Entonces él siempre decía que se mueran los feos. Entonces dije, oye, pues ahora es cuando. Entonces, así en la funeraria hice un póster con la foto de él que decía, brinda por Pedro, que se llamaba Pedro, que se mueran los feos. Y puse sus botellas favoritas de Calúa, tal, ¿no sabes? Entonces la gente cuando llegaba, ¿no? Así decía,
Yes. ¿Qué ahora ¿Qué quisieron? onda? ¿Qué onda? Y además hicimos un taller de origami porque yo decía, bueno, ¿qué es lo que queremos? Es que una muerte, que las enseñanzas, la gente se lleve esa enseñanza de vida y festejemos la vida. Entonces parecía una fiesta, ¿sabes? Entonces pusimos, o sea, mis sobrinos así con cartulinas de colores enseñándole a toda la gente cómo hacer las pajaritas de papel de origami que mi papá hacía toda la vida en todos lados. Entonces era un poco enseñar su vida. Oye, Rose, ¿y qué te ha llevado a ti a ser esta persona que eres hoy? O sea, ¿qué es lo que tú crees? Pero ellos ya sabemos que fueron muy importantes para ti. Pero ¿qué lecciones propias? Exacto, ¿qué experiencia dijiste, híjole, esto tengo que hacer? Okay, bueno, pues cuando estaba yo en esa crisis existencial a los 45, pues que una de las lecciones fue entender la muerte del papá y entender que yo soy responsable de mi vida y que puedo hacer el diseño de mi vida que yo quiera en conciencia los años que me queden. Pero en otro momento conocí a una persona, más o menos por esa época, que yo estaba con un estrés diseñando, haciendo unos restaurantes, haciendo cosas. Y estaba, me acuerdo, en la playa, viendo la playa espectacular en Playa del Carmen y no hacerle caso, ¿sabes? Así era, ¿no? O sea, no era aquello de tener asombro. Había perdido el asombro de los detalles de la vida, de la suavidad, de parar en este instante y vibrar y respirar y agradecer y ¿sabes? El de vibrarlo, lo había perdido. ¿Sabes? Estaba tan metida en el estrés, en el trabajo. Y conocí a una persona en una comida que tenía una cara de paz. Así. Y yo me quedé así, como mosca, ¿no? Así. Yo creo, se pensaba que le estaba tirando la onda, yo creo, ¿no? Pero estaba así, ¿no? Y así como, ¿por qué tienes tanta paz? Entonces, qué chistoso me dijo, te voy a regalar una palabra que va a cambiar tu vida. Así de duri, ¿no? Entonces, sí, claro. ¿Qué? Dime. Y escribió una palabra en una servilleta, me la dobla, me la regala y me dice, investígala. ¿Qué palabra era? Cuéntanos, a todos, por Así, favor. ¿Quieren saber Queremos la palabra? saber cuál es el secreto. Saber la palabra que calla la mente. Bueno, pues era vipassana. Y entonces me puse a estudiar y es un retiro de silencio de 10 días. O sea, no poder escribir, no poder ver el celular, no ver a nadie a los ojos, no tocar a nadie, no hacer nada más que tú contigo, tu mente y tú. Y fue una cosa de... Que además es muy antitético a la vida moderna, ¿no? Porque es cero distracción. Claro. No te puedes llevar tu librito, no puedes anotar, no puedes escuchar música, no puedes ni hacer deporte porque distraes a los demás meditadores. Nada, no puedes hacer absolutamente. Nos podemos echar 2 pasitos para atrás. Sí. ¿Qué fue lo que te hizo perder el asombro? Yo creo que es el día a día, ¿sabes? Cuando hay una época, mira, yo lo que descubrí en ese retiro fue que venimos a florecer, ¿no? Entonces se volvió mi filosofía de vida. Y dentro de este florecimiento como personas, he visto que tenemos como diferentes estaciones de la vida, ¿no? Tu primavera, tu verano, tu otoño, tu invierno. Y en este verano que nos toca entre los 20 y 40, 45 años, es la época en que tienes niños chiquitos, estás casada, estás chambeando, estás subiendo, todo, tienes que pagar la hipoteca, tienes que pagar no sé qué, la colegiatura. Estás en un modo ejecución. Autopilot. Estás en autopilot, ¿sabes? Porque tienes que trabajar, tienes que generar ingresos y ya te metiste en la hipoteca y tus hijos están aquí y luego coincide que tus papás están mayores. O sea, es una efervescencia ese momento de vida. Es sumamente cansado. Y estás tanto por las cosas, por la gente que te rodea, por tus hijos, tus papás, tu marido, tu trabajo, que en ningún momento paras y dices, caramba, pero si yo aquí sigo, ¿no? ¿Y quién soy? Es muy interesante todo esto que planteas desde el punto de vista psicológico, porque mucho de lo que has logrado es mucho de lo que nosotros buscamos en nuestros procesos personales y en el proceso de nuestros consultantes, que es esta posibilidad de ver lo negativo, la sombra, en términos junguianos, verlo, reconocerlo y modificar la manera en la que nos relacionamos con ello. Darme cuenta de que he perdido el asombro,
poder reconocer la paz en alguien más y darme cuenta de que yo la perdí o no la tengo. Así es. Y después hacer lo necesario para ir a por ello, integrarlo en mí, vivirlo, encarnarlo. Claro. Es un proceso que, al menos hoy en día, generalmente se da en un contexto o de psicoterapia o de espiritualidad o de búsqueda de transformación personal, y parece ser que tú lo has vivido de una manera más natural, que sin duda no implica menos esfuerzo, pero es muy bonito el poderlo constatar de una forma, pues menos desde la academia, menos desde ese esfuerzo. Sí. Desde la intuición, como tú decías. Desde la psicología, sí. Yo creo que el mejor termómetro de la vida es cómo te sientes. Entonces, si en algún momento de la vida te sientes triste, te sientes deprimido, te sientes infeliz, creo que es tu alma diciéndote, oye, hay algo que tienes que hacer diferente. Y ahí está esa gran paradoja, porque justo muchas personas se sienten tristes o deprimidas o enojadas, y como asumen que eso implica que están haciendo algo mal, lo que intentan es no verlo, reprimirlo, rechazarlo. Claro. Ese es el error más común. Muchas veces corrientes de psicología positiva pop caen en eso, ¿no? Sí, como en mantén una máscara, una apariencia de que todo está bien, pero no va por ahí. Hay que ser capaces de contactar con la sombra, de tocar todo eso difícil. Tienes que meterte en los rinconcitos así y sacar el tapón y dices, ya está, y lo tienes. El truco en esto es saber que cada vez que se presentan estas partes de tristeza, de depresión, no es que estés rota, no es que estás haciendo algo mal, es que es un momento de cambio, es un momento de escucharte, de escuchar tu alma, de saber que hay algo que no estás completo, pero que no es malo ni es bueno, simplemente es un momento de cambio. Es un momento de cambio. Y nunca sentir esta culpabilidad, porque es natural. Claro. Y sí creo que a todos nos pasa. Y nos pasan estos momentos que tú dices que a ti te pasó como a los 45 años. Es un proceso normal. Es cuando llega la noche oscura. Claro. Es cuando uno se pone y ve para atrás y dice, ¿qué he logrado? Así es. ¿No? ¿Qué he logrado? ¿Qué no he logrado? ¿Qué esperaba? ¿Qué no esperaba? Son muchas expectativas. Y saber y aceptar que todo está bien. O sea, que es un proceso y que nunca estamos tarde a ese proceso. Es lo que nos tocó vivir. Así es. ¿No? Y que si nos tocó vivir más lento o más rápido es porque así tenía que ser. Así es, entonces completamente. Es como comprender eso. Y sí, o sea, sí creo que es importante decirlo, ¿no? Como que esta parte que si sientes esa tristeza, no es que, o sea, no es malo. No. Ni es que tengas, como dice Uri, ¿no? Que estés enfermo y que... No, al contrario, es simplemente un momento de cambio, un momento de introspección y de buscar qué realmente y escuchar tu alma, qué es lo que realmente quieres. ¿Y qué es importante? ¿Qué es lo que es verdaderamente importante para ti? Porque curiosamente, después de haber hecho el Vipassana, hacer esa meditación donde tanto tiempo, lo que pasó fue que cambié mi forma de ver la vida, de verme a mí, de ver el propósito de mi vida, de entender para qué era creativa. Cambié el por qué para el para qué, ¿no? Entonces, el por qué soy diseñadora y por qué siempre estoy pensando en diferentes cosas y por qué tengo una mente que no se calla, es ¿para qué lo tengo? Bueno, pues lo tengo para poder ver la vida de otra forma, poder inspirar a gente, poder transformar la vida de la gente. Y se volvió en un propósito de florecimiento que le dio sentido a mi vida. Curiosamente, nada cambió después. Pero al cambiar yo la forma en la que veía y interpretaba las cosas, cambió todo. O sea, seguía trabajando en el hotel, en la playa, pero ahora veía la playa y yo, wow. ¿Sabes qué anécdota me encantaría que nos compartas si te sientes con las ganas de hacerlo, claro? ¿Cómo acompañaste a tu mamá en su proceso de muerte? Porque me parece que es muy impactante, muy valiosa y creo que nos puede ayudar a entender en toda su dimensión tanto la dificultad de contactar con la sombra como el gran regalo que hay cuando lo logramos hacer e integrarla de una forma positiva. Fíjate qué lindo, porque cuando fue lo de mi papá y fue todo tan lindo, y ver a mi mamá cómo fue todo, o sea, cómo se despidió de él, todo con tanto amor y todas las cosas que pasaron, fue todo tan amoroso que dije, bueno, pues a ver, vamos a ver cómo son las otras, ¿no? Las demás, porque ahí vienen, ¿no?
Pero cuando fue el de mi mamá... Porque además muchas veces la pérdida del primer padre o madre es difícil, pero bueno, queda ese sostén, queda ese pilar que sigue vivo. Entonces, me imagino que incluso no estás es más huérfano. fuerte. Exacto, Claro. es todavía más significativo la pérdida del segundo padre, ¿no? Es verdad, sí. Y fue curioso porque mi mamá empezó a tener así un deterioro de senilidad, de muchas cosas. Pero nuevamente empezamos a ver su senilidad con una creatividad y una locura que hacíamos en casa, que teníamos nuestras farsas internas, ¿no? Entonces, bueno, nuestras historias internas. Por ejemplo, ella se crió durante la Guerra Civil, entonces yo creo que en la vejez hizo una conexión con su infancia y empezó a sacar muchas cosas de su infancia. Muchas memorias. Y una de ellas era que sentía que no tenía dinero para nada. Al grado de que cuando alguien le traía una comida decía, no, gracias, no. Porque como si no pudiera pagarla, creyendo dice, que no podía ¿quién pagarla. lo va a pagar? ¿No? O sea, fuimos a una fiesta de ella con sus amigas y en la fiesta no bebió, no comió. Decía, oye, es que esta fiesta es de súper lujo. Y yo no llevaba dinero para pagar toda esa comida y ese platón y los postres. Y yo, mejor no comí nada. Este fragmentito de la historia simboliza, o más bien representa algo que en psicología es súper interesante de ver, de cómo los estratos de la mente que están por debajo de la conciencia aparecen cuando la enfermedad o incluso una borrachera o un momento difícil de la vida resquebraja la superficie consciente y entonces aparecen estratos de lo que hemos vivido antes, de la preprogramación que traemos y se manifiestan a la luz del día. Pues eso fue lo que pasó. Entonces, ¿y sabes qué pasa? O sea, te cuento esto antes de la muerte porque era como el preludio, ¿no? Y fue tan interesante porque tus papás normalmente son tus héroes del mundo mundial, ¿no? Entonces son así como, ay, mi mamá que todo lo resolvía y tal. Y de repente se hizo un cambio en donde de repente yo me volví su mamá. Claro. ¿Sabes? Y ella... se volvió mi hija. Es parte de un proceso de la vida. Es un proceso. Es el proceso de la vida. Y al principio como que te enfadas, ¿no? Porque dice, no, pues no pedí ninguna comida. Y lo que es lo normal. No, ma, o sea, claro que tienes dinero. Pero claro que mira, y además era gratis, ma. O sea, ¿cómo se te olvida eso, ma? O sea, ¿sabes? Es así como, mamá, resistencia, no estés... Es una dificultad de aceptarlo. A decir, mamá, no pierdas la mente, por favor. Claro. Pero, o sea, no pierdas la mente porque quiero que seas mi mamá y yo quiero seguir siendo protegida por ti. Esta resistencia viene de un miedo. Claro. Un miedo a esta orfandad. Un miedo a decir, mi persona con la que yo contaba ahora ya no cuento. Exacto. Ahora es mi responsabilidad. Así es. Y creo que aquí es justo donde entra, probablemente esa resistencia es lo que luego nos lleva a que todos estos procesos o estos... pues cambios inevitables como es la muerte de una madre, de un pilar familiar, lo queramos meter en un cajón de decir, no tengo ganas de vivirlo, no tengo ganas de verlo, no tengo ganas, me rehúso. Sí. Y entonces, al cajón de la sombra. Así, ¿no? al cajón, exacto. Y fue justo lo que tú no hiciste. Pues lo que hicimos fue decir, a ver, vamos a ponernos en los zapatos de ella. O sea, su mente ya está cediendo, pues porque ha pensado casi 90 años y ya no da más. Entonces, ella tiene una realidad que desconocemos. Entonces, podemos o estarla jalando a la realidad que ya no va a ser porque ya la mente ya no da, ya se acabó. Se acabó la mente, ¿sabes? Entonces, lo que empezamos a hacer fue hacerla por su lado. Entonces, un día se nos ocurrió una cosa de economía interna. Todo esto lo pongo en el libro. O sea, es precioso porque son todas las historias que nos inventamos para que ella se sintiera bien. Entonces, diseñamos una cosa que se llamaba la economía interna. Entonces buscamos en internet que vendían billetes didácticos en pesos. Como de Monopoly, que eran un poco más pequeños, digo, para que no los usas de fraude, ¿no? Entonces eran un poquito más pequeños, pero entonces que le dije, ma, no te lo vas a creer. ¿Te acuerdas aquella cosa que tenías? Pues, ¿cómo ves? Que nos la estamos rentando y te están dando 200,000 pesos a la semana por eso. 200,000, sí, o sea, no te lo puedes Era feliz. Entonces, estaba feliz. Entonces llega
llegamos con nuestro faje. Ma, acá está todo el dinero que acabas de ganar. Te lo voy a dar todos los viernes. ¿no? Pero ve Así. qué lúdico. O sea, Entonces, que le alguien esté dábamos perdiendo así. la memoria y que ustedes puedan llevar a cabo un juego. Un juego. Me recuerda un poco como la película de La vida es bella. Ándale. ¿No? Hazte Como, cuenta. mira, tú la estás pasando mal, yo puedo ayudarte a que Así es. este momento para ti sea Que lo más disfrutes. agradable. Bueno, a partir de ese momento era la millonaria de la casa. Entonces, claro, tenía así su cartera, ya sabes, de estas antigüitas que haces clac, que se abren así alargaditas, Sí, sí, ¿no? sí. Así, con todos sus billetes. Entonces, cada vez que alguien venía, la señora le venía a traer su sopita, toma, nena, espérate. Y le daba Sacaba 100 su pesos. medio, le hablaba, pero Ay. no, le daba así como 5,000 pesos, ¿no? Toma, de propina para que te compres algo, ¿no? Ay, Entonces, qué bien. y entonces, claro, iban a la cocina y había un cajón y ahí era nuestra economía circular, ¿no? Entonces todo el mundo Sí, echaba claro. los billetes ahí. Y que venía la que le hacía el pedicure y se lo hacía. ¿no? Así, toma. Bueno, y entonces yo, claro, dentro de eso digo, híjole, ma, fíjate que tengo que pagar una cosa y no me alcanza, ma. ¿Cuánto necesitas, nena? ¿Cuánto necesitas? No, necesito 10,000 pesos para pagar no sé qué cosa, la luz, ¿no? Toma. Claro, nena, claro. Ve, Además, eso le da sentido de vida a ella, ¿no? Que puede ayudar, claro. apoyar. Wow. Sacó No. su fajo, que además en ese caso era ella casi que dar todo lo que tenía. Y además, mira, dame tu mano. O sea, me dice, toma, nena, toma. Aquí te lo pongo. Y ella lo puso así. Úsalo y no me lo regreses. Te Creo lo que es quedas. importante ver en este caso en especial de toda tu familia lo maravilloso que es contactar con la sombra, porque cuando de verdad contactas con la sombra te vuelves creativo y eso es lo que ustedes han hecho todo el tiempo constantemente. Y en esa creatividad lo que han logrado, o lo que lograron en este caso con tu mamá, es darle una razón en su cabeza que se estaba desmoronando, se estaba deteriorando, este sentido de validez, este sentido de merecimiento, este sentido de que mamá, todavía eres la matriarca de esta Exacto. familia Sí. y eres el sostén. Y eso a lo mejor hizo que su muerte fuera mucho mejor, mucho más en paz, mucho más tranquila, porque en su mente esa era su realidad. Sí te estoy pagando a ti 5,000 pesos, sí te estoy dando para que tú también te compres y puedas comer. O sea, para ella eso era el sentido de su vida en ese momento. Como que Sí. cuando uno llega a la vejez, creo que es un momento muy duro. Sí, es O sea, duro. lo estamos sin duda. Es escuchando duro de para tu todos, ¿eh? O sea, es duro Claro. para el que lo vive y es duro para los que están alrededor. Es sumamente duro. Y yo creo que es duro por dos cosas. Uno, para la gente que ya está vieja, saber que dependes de los demás y que esa fuerza que tú tenías de repente ya no la tienes y que dependes del otro. Es muy duro. Y dos, para las personas chicas o al que le toca cuidar a la gente grande, saber que tu persona de autoridad, tu persona de tu sostén se está yendo y te toca a ti Así tomar es. ese papel. Y eso da mucho miedo. Mucho. Pero si logras contactar con esta parte sombreada, en donde logramos integrar todo y saber que es un proceso de vida Sí, y que no hay nada más indiscutible que va a pasar que la muerte y lo tomamos de esta forma, creo que es una forma muy hermosa y muy bonita para, pues, decidir tomarlo como es, ¿no? Sí, un proceso de vida. ¿Cómo se lo podíamos hacer? Como dices tú de esa película, Vida es Bella. Y esto que dices, Sara, de los dos aprendizajes y de los dos momentos difíciles cuando en la vejez. Hay una parte cuando ellos, los viejitos, son conscientes de que están perdiendo la conciencia. Híjole, es durísimo. Eso entran en un enfado. Claro. ¿Sabes? Entran en un enfado porque dices, es que esto yo lo podía hacer y ya no lo puedo hacer. Eres consciente, De que ya ¿sabes? no puedes. De que estás perdiendo esas facultades. Y entonces empieza eso de, ay, es que yo ya soy una lata, ya me quiero morir porque es que soy una pesadilla para todos ustedes y todo. Yo estoy aquí quitándoles el tiempo. Y además eso duele a los hijos porque tú estás ahí desviviéndote porque estén bien y que tal. Y que si los hijos no encuentran maneras como las que ustedes encontraron de relacionarse con esa nueva realidad de los padres, entonces empiezan a confirmarle al padre o a la
la madurez, sí. Sí Exacto. eres un lastre, sí nos estás arruinando la vida. Sí. Incluso hay quienes caen en pensar ya se muera, ojalá ya no que ya te se muera. quejes, Y ya me no da deja de mucha pena quejarte. decirlo, es la mayoría de la gente. Sí, Es muy o sea, común. mamá, Para- ya es no muy te común. quejes, estás aquí con nosotros, estás viva, estás no sé qué, qué es lo que se suele decir, ¿no? Y, o sea, estás viva, mamá, no te quejes. Pero la otra es así como, es que ya no puedo hacer. Imagínate de pronto que ya no puedes hacer eso o que ya no puedes ir al baño, porque además tienen incontingencia. No, y mucha gente cree que sus papás siguen siendo los mismos de Claro. antes. Sí. Y no además nada más. desvalida la emoción que está teniendo la persona mayor, ¿no? Sí. Cuando le dices, no, pero estás viva, todo está bien, Estás todo viva. está bien. No, es la otra una persona friega, es como, es no, una neta, sí, no estoy friega. bien. Sí. Y sí la estoy pasando mal. Please, dame chance de sentirme mal. Claro, es una ¿no? friega ser mayor. Y ahí volvemos a ese punto de la necesidad de poder tocar lo sombreado verdaderamente Sí. para entonces encontrar una forma nueva de relacionarnos. Y ahí hay una metáfora que me gustaría compartir con ustedes, que creo que es muy ilustrativa y muy, muy linda también, de un hombre que viene caminando de noche. En una parte del camino tiene que cruzar un río o un pequeño abismo y no encuentra muy bien cómo cruzarlo, está muy oscuro. Pero para colmo, voltea a ver a la derecha y en un árbol ve una serpiente. Él no puede regresar por el camino por el que venía porque su casa está en la dirección contraria. Necesita cruzar y para cruzar pues está este pequeño abismo y además está esta serpiente. Entonces empieza a entrar en un estado de angustia, empieza a alejarse un poco, corre hacia atrás, vuelve a acercarse a ver si la serpiente se va, no se va, le avienta algunas piedritas, no se mueve y la ansiedad aumenta, la angustia aumenta y está al borde de perder la esperanza, de entregarse a la desesperanza este hombre. Finalmente, en su angustia, voltea a ver a esta serpiente y dice, bueno, en una de esas no me muerde. Estoy poniendo en riesgo mi vida, pero en una de esas no me muerde. Entonces avanza lentamente y entre más se acerca, se va dando cuenta que eso que parecía una serpiente era en realidad una cuerda. La cuerda wow. que además le ayuda a cruzar Wow. este pequeño Pero tuvo abismo. que atreverse. Pero tuvo que atreverse a ver verlo. eso que había que tanto miedo le daba. Wow, qué bonito. Yo sabes que estaba pensando ahorita mientras platicábamos todos. Justo ayer vi la película nueva de Frankenstein de Guillermo del Toro. Y estaba pensando qué simbólico, porque el doctor Frankenstein quiere crear este ser humano, o sea, traer de la muerte varias partes de un ser humano y hacer un ser humano que vive eternamente. Y me parece muy sorprendente porque al final creo que, digo, no es spoiler, ya todo el mundo sabemos un poco la historia, ¿no? Pero bueno, crea el monstruo de Frankenstein. Y es que es eso, es por no querer aceptar la vida como es, uno termina creando monstruos que no existían en primer lugar. Sí. Es mucho más fácil aceptar la vida como es, porque es que es así, ¿no? Es lo que hay. Y verlo a los ojos y ver... Y encontrar las sogas. Exacto. Me encantó me encantó eso. Fíjate, esa parte cuando están enfadados de ser mayores. Y hay una cosa mágica que nos pasa en la vida, que es que de repente la mente pareciera que se desconecta de la realidad y te vuelves inconsciente de lo que está pasando. Y entonces, así, en un par de semanas, de tener ella ese enfado de ser consciente de lo mal que estaba, se volvió inconsciente de lo mal que estaba, ¿sabes? Y entonces, de repente ya empezó a fluir con lo que era la vida, como era, ¿sabes? Sin juzgarla con la mente. Parece que la mente se le desconectó. Y entonces empezó a salir de mi mamá una esencia, una bebé. Claro. Una esencia sin juicio. Así, o sea, hubo otro caso, de todos estos casos, y hay muchos casos hermosos de creatividad que aprendimos con la vejez. Pero hubo un caso, estaba yo allá con ella tomando un té, y llega mi marido, mi marido, fuimos novios 7 años y o sea, desde los 16 años ando con él, o sea, toda la vida. Wow. Y estaba ella en mi casa y ella adoraba a mi marido. Y llega y le trae, no sé, le trae un café, un pan o algo, le da un besito y se va. Y me mira a mi mamá con una cara de picardía así de... Ese guapetón. Órale con este joven que acaba de entrar. O sea...
¿Qué hombre? qué linda. O sea, dice, Dice, pero así es hombre, como si hubiera sido la primera vez que lo ve, ¿no? O sea, en vez de decirle, no, ma, o sea, ¿cómo no te acuerdas que llevo casada con él 30 años? O sea, en vez de eso, pues, ¿por qué no seguimos con este juego hermoso de la vida, no? Y ella me dice, oye, qué chico. Oh, pero qué chico tan guapo. Pero es que déjate de lo guapo, lo educado, lo cariñoso, lo entregado. Mira lo que me ha traído. Y dice, deberías de casarte con él. Wow. Debería. Sí, debería. Deberías de casarte con él. Y yo, sí, ¿verdad, mamá? Pues lo voy a probar, porque yo creo que sí va a ser un acierto. Sí, nena. Tú ves y síguelo. Qué manera tan interesante de recibir una aprobación desde los estratos más profundos de la conciencia de tu mamá. Eso no podía venir de la máscara, no podía venir de la Ni de lo hipocresía. racional, ni de lo nada. Viene de Exacto. la autenticidad de su ser. Sí, sí. Y ella en su momento siempre tenía un poco de miedo de la muerte. Claro. Entonces en algún Todos. momento me decía, oye, nena, el COVID, yo pensaba que ella se iba a morir, el COVID no se murió. Pero yo estuve toda una noche abrazándole. Le dije, mamá, si papá llega y te tienes que ir, yo aquí estoy abrazándote, tú aquí te voy a abrazar. Y yo decía, ay, sí, o sea, si mañana no aparece, o sea, me va a dar algo, ¿no? Pero yo así jugando la dura, así de, no, ma, yo acá te abrazo y si llega la abuela por ti, tú ves, yo aquí voy a estar. Entonces, así no fue. Pero en ese momento yo decía, nena, ¿y si luego cuando uno se muere no hay nada? Digo, híjole, ma, ahora sí que, quién sabe, ya me dirás. Exacto. Ya me contarás, ¿no? Si es que te vas antes que yo, ya me contarás. Bueno, y hubo un día que ella me pidió que por favor, que cuando fuera el momento, que no la llevara al hospital. Ella le chocaba a los hospitales, que ella no quería el hospital, que ella quería morir en su casa, en su cama y con los suyos. Entonces, claro, yo le hice esa promesa y a lo hecho pecho. ¿Sabes? Porque claro, tú cuando tu mamá se está empezando a morir, lo que más quieres es que no se muera, ¿sabes? Quieres así de, a ver, le inyectas esto y que la voy a tener así de 5 minutos más, o sea. Sí. Pero eso es en realidad como una versión muy egoísta, ¿no? Yo ahí está el monstruo, ahí está el monstruo. Exacto, ahí está la serpiente. No estamos pudiendo decir, va a morir. Y entonces puedo relacionarme con ese hecho. Estoy reprimiendo, negando, rechazando, mandando a la sombra eso difícil de la vida. Y estaba yo mañana en una fiesta cuando me dan el código de que mamá ya no quiere comer. Ya no quiere comer. Ya cerró la boca y ya no quiere comer. Entonces para mí fue, ok, esto ya es el pase de abordar. ¿Sabes? Esto es, ella está poniendo su pase a abordar. Entonces, ya, siempre nosotros, prepárense. Entonces, ya es, ok, se va a morir. ¿Se va a morir? ¿Cuánto tiempo? No sé, pero se va a morir. ¿Qué es lo que yo decido hacer? Decido llevarla al hospital para alargarle el tiempo. Tiene casi 90 años. Además, en contra de su voluntad. En contra de su voluntad, la voy a llevar para que le pongan suero. ¿Sabes? ¿Cuánto tiempo más? ¿No? Sí. O decido apoyarla como la prometí. No, o sea, qué difícil, ¿no? Uh-huh. En ese momento me imagino que la decisión fue difícil. Pero volteaste a ver esa serpiente a los ojos. Exacto. Y te diste cuenta. Entonces, claro, y además ella estaba flaquita y dices, bueno, ¿cuánto dura una viejita sin comer ni beber? Ni comer ni beber, porque no abrió la boca otra vez. Ni para comer una cucharada de nada, ni de agua, nada. O sea, flat. Ella en su vida a lo mejor ya estaba lista. Estaba lista. Ella estaba lista. Y ella en su consciente o no tan consciente decidió eso y se fue tranquila. Se fue muy tranquila. O sea, fue aprender nosotros a decir, si me paro a pensar lo que yo quiero hacer, vénganle, pónganle suero, todo, quiero 5 minutos más con ella. Entonces pensé, no es mi papel. Mi papel en este momento es ser partera. Yo me veía visualizada como si fuese una dula, una partera para ayudarla en su siguiente paso. Claro. Pero aparte, ¿quién te garantiza si tú, como dices, no? Yo lo hubiera metido al hospital, hubiera puesto suero, lo que sea. ¿Quién te garantiza que hubiera vivido más? Se va a morir, o sea, nos vamos a morir todos, eso está claro. Entonces, a lo mejor también, a mí me gusta verlo, como ya lo dije 20 veces, como el proceso, ¿no? Y para ella, a lo mejor en su vida, en lo que tenía que venir a ella aquí a cumplir, necesitaba cerrar su proceso de vida de esa forma.
Sí. Y no, o sea, aquí viéndolo, no se me hace extraño que fuera con la comida, así tanto en sus memorias. Ella tenía como esta parte de no tengo dinero, no puedo comer, como que Así. esa parte también, pues es su historia, Sí. ¿no? Completamente. Y fíjate que duró 8 días. Wow. Wow. 8 ¿Sin días. agua? Wow. Sin agua y sin comer. Y esos Y ya mayor. 8 Wow. y 89 años. O sea, 8 días. Y era cada día que despertaba, yo decía, no, vamos a hacer esto. Y entonces ella encontrará su paz, se va a conectar con la abuelita, con el abuelo, ¿no? Así ya. Y entonces en la mañana decía, ya se fue durante la noche. Y en la mañana dijo, Otra vez. pero Buenos aquí días. está, ¿no? Aquí está. Entonces era así como, a ver, ¿qué tenemos que aprender? ¿No? Que a ver, ¿qué hay? Yo me puse un freno de mano y esas 8 días dije, esto va a ser una entrega al 110. O sea, dormía con ella, la abrazaba, dormía así en un sofá incomodísimo, así, pero agarrada de la mano, así. O sea, estaba entregada a ella 8 días. Y ahí dirías que había como una lucha interna tuya entre poder tolerar la situación, enfrentarla de buena manera. Sí, sí, claro. Sí. Porque sí, sin duda. O sea, siempre es como enfrentarte yo digo como a tu cerebro reptiliano que entra en pánico, ¿no? Entonces, cada mañana era, ¿no? O sea, está sufriendo, estoy siendo buena hija de dejar que se muera por inanición. Claro. Porque se va a morir de inanición. ¿Estás de acuerdo? De eso se va a morir. Entonces, o sea, en la mañana era, ok, a ver, era yo misma con mí misma, ¿no? O sea, a ver, tranquila, ¿no? A ver, ¿qué vamos a hacer? Hoy qué vamos a aprender? ¿Qué le vamos a decir? Pues vamos a recordarle, a lo mejor le falta acordarse de su vida y lo valiosa que fue. Entonces, todo el día, hoy te acuerdas de esto. Y ella en coma, o bueno, así dormida. ¿Te acuerdas de esto? Gracias por esto. Entonces, cada día fue un aprendizaje. Más o menos al día 5, sí me entró una crisis que cuando despierto y que veo que seguía y que estaba más flaca y que estaba... Yo de repente sí me dio así como llorando. No, yo la voy a matar. Es que se va a morir porque yo no la estoy llevando al hospital, no le estoy dando de comer, no le estamos dando agua. Es que estoy haciendo lo correcto, estoy siendo una buena hija, estoy siendo una mala hija, estoy no sé qué. Y en eso así, ¿no? Llega mi hermana y me abraza y me dice, tranquila, que la estamos apoyando con lo que ella quiere. Y no es nuestro momento, es su momento. Así claro, que, justo yo estaba pensando cuando decías que va a morir de inanición, que en cierto sentido más bien estaba muriendo de decisión. Y eso me parece algo elevadísimo. Qué bonito pones las palabras. Gracias, pero pues tu mamá, o sea, qué bárbara. Gracias. Qué bárbara que pudo haber elegido el fin de su vida. Incluso hoy en día que la eutanasia se discute tanto, el suicidio asistido, esta historia me encanta porque redime al ser humano como un actor de su vida que elige vivirla y que no es una víctima ni siquiera de la imposición de tienes que vivir aunque tu cuerpo ya no dé, aunque tu alma ya no quiera, sino que hay esta redención del libre albedrío en palabras mayores, ¿no? Frente a la muerte misma. Y ¿sabes? Y el que todos nos unamos en ese acto de amor por ella, aunque nos duela. ¿Sabes? Creo que el máximo nivel de amor es hacer algo por alguien, aunque te duela. Sin duda. ¿Sabes? Wow. Y hicimos, o sea, lo máximo posible, lo hicimos, o sea, cada día aprendimos algo entre hermanos, o sea, ahí están los 8 días, ¿no? En cuenta regresiva. O sea, fue verdaderamente mágico. Por eso luego hicimos un podcast que se llama Morir es Vivir, porque tanto en el caso de mi papá aprendí a vivir gracias a que entendí que nuestra vida es caduca. Y ver lo que significaba la relación de mi mamá con él, de agradecerle a la vida, de entender qué cosas valen la pena vivir y contra qué mides tu vida. Claro. ¿Contra qué valores mides tu vida para que tenga un significado? Que fue cuando mi mamá se despidió. Pero esos 8 días de entrega absoluta, es más, ese día que estaba yo en la desesperación y mi hermana me abraza y me dice, estamos en los tiempos de mamá, no estamos en el nuestro.
Estamos en los tiempos de mamá. Yo, claro, tienes toda la razón. Llevaba 5 días que ya llegaba un momento que ya estábamos esperando que se muriera, ¿no? Así, casi. O sea, cada día. Y entonces teníamos las ventanas cerradas con con las cortinas corridas y no había yo cambiado sus sábanas y, ¿sabes? Porque pensaba, bueno, no le quiero mover porque ya está así. Hablemos calladito porque ya se va. Y ese día dije, a ver, ma, si no te quieres ir, todavía estás aquí, pues vamos a abrazar la vida nuevamente. O sea, abrí las ventanas, metí el aire, la bañé, ¿sabes? La bañé, cambiamos las sábanas, arreglamos todo o sea, pusimos todo hermoso, empezamos a poner música, a traer flores, ¿no? De decir, ok. Esa imagen que nos platicaste cuando estábamos platicando este episodio de cómo llenaron a tu mamá de flores, me impactó muchísimo. Bueno, ¿Qué imagen, Rosemary? Hubo un día que ya era el 8º día, ¿no? Que ya habíamos hecho todo, bueno, tienen que leer el libro porque es que sí te ayuda a entender la vida la vida y la muerte de otra forma. Pero ese día o sea, que en mi corazón estaba, hoy es el día. Y pasaron tantas cosas tan mágicas, la forma en la que me senté con ella y dije, vama, ya es momento de que te vayas. Y entonces hicimos un ejercicio en donde le iba yo cantando, su corazón iba alternando hasta que se fue, mientras le cantaba. ¿Sabes? Y yo puse mi mano en su corazón y yo puse el suyo en el mío y le iba cantando, ¿no? Y de repente podía sentir cómo se iba alterando, ¿no? Los latidos. Y cuando ya fallece con este suspiro, o sea, yo sentía como esta luz, esta expansión, o sea, maravillosa. Y llegaron unos niños. Ella tenía su casita en un cuarto que yo tenía en el jardín. Y llegaron unos niños que era, ahí hay un muerto. No, o sea, ven, chécala, mírala, ¿no? Hablábamos. Sí, ahí está todavía. Ahí está, ¿no? Y ven y tócala. Y yo, ¿puedo ir a tocarla? Y yo, claro, tócala. Y llegaban y había muchas cosas también muy hermosas de cómo ayudar a que los niños pudieran ver la muerte, que funcionaron impresionantemente. Pero luego salieron los niños corriendo, ves al jardín y tráete flores y decórala, ¿no? Entonces, o sea, llegaba un momento que solo se le veían los ojitos así, porque le habían llenado de flores y estábamos alrededor de ella tomando café y té y pastel, ¿no? Verdaderamente me parece un símbolo de una magnitud y de una profundidad verdaderamente inabarcable. Porque se habla mucho en psicología de que el miedo más grande, el del ser humano, es la muerte. Entonces, hablamos mucho de tocar la sombra, de contactar con lo difícil, pero poder tocar la muerte así de encarnada, así de cerca, de un ser tan amado, literal, y adornarla con flores, creo que no creo que vayamos a encontrar una metáfora más grande para representar lo que es tocar realmente aquello que nos da miedo y encontrar ahí amor y luz. Ay, qué suspiro tan hermoso. fue o sea, entonces cuando me dicen, ¿y cómo viviste la muerte de tu madre? Digo, fue una de las experiencias más hermosas de mi vida. Y me dicen, pero ¿cómo puedes decir eso de la muerte de tu mamá? Digo, bueno, es que tuvo una gran vida, fue una gran mujer, fue una gran mamá. Y ¿sabes cuál? Lo pongo ahí en la portada del libro. ¿Sabes cuál es la última lección que nos dan nuestros papás? Aprender a morir. Wow. Ellos nos enseñan durante la vida a vivir. Cómo reaccionas ante esto, cómo se ama, cómo te proteges, cómo haces tu educación. Te procuran tanto para ser ejemplos de vida como para ser ejemplos de que no los quieres seguir, ¿no? Pero en mi caso tuve unos ejemplos extraordinarios de vida que me enseñaron a ser quien soy, que me han ayudado a educar a mis hijos de la misma forma. Fueron tan extraordinarios que cómo no escribirles un libro, ¿sabes? Porque y te refieres que finalmente nos enseñan a morir en su forma misma de morir, ¿no? Nos lo ejemplifican, lo actúan. ¿Cómo se vive la muerte? ¿Cómo viven la muerte? Con pantalones de decir, yo me quiero morir y ya no quiero comer.
Sí, Claro. mis respetos. Me parece conmovedor y admirable toda la historia que platicas. O sea, sí, se me hace nudito en la garganta de con qué pantalones tú pudiste aprender los pantalones de tu mamá para morir, ¿no? Y tú abrazarla durante ese proceso sí es impactante. Con esto me gustaría cerrar el episodio en tono mayor, habiendo llegado pues al clímax realmente de estas experiencias tan profundas y tan maravillosas que nos compartiste, y gracias por compartirle a la audiencia. Así que gracias por acompañarnos, Rosemary. Gracias. Y por favor, platícanos un poquito de tus redes sociales, de tus proyectos y de todo lo que te gusta invitar a nuestra audiencia, por favor. Pues mira, este es el nuevo bebé, ¿sabes? Pienso, ¿qué más forma tengo para agradecer a la vida que agradecer a mis papás? ¿Sabes? Y entonces es adiós mamá por un lado, y además por otro lado está el adiós papá, y además se encuentran en el medio, porque además cuando junto las cenizas se vuelve una alquimia y hacemos un viaje con las cenizas de ambos, bastante surrealista. Y esto se ha vuelto como el por qué, ¿sabes? O sea, el para qué, ¿no? ¿Por qué tuviste estos padres? ¿Para qué tuviste esta gran experiencia de amor y enseñanza? Pues, ¿para qué? Pues lo tengo para poder compartirlo, para que la gente pueda entender que todas las cosas difíciles se sanan con amor, se sanan con decisión, se sanan con valentía, con responsabilidad, con aceptar lo que sea. O sea, dices que si no estás preparado para todo, no estás preparado para nada. Entonces tú no puedes decir, oye, yo voy a ser feliz solo sí y solo sí pasa esto en mi vida y pasa esto y esta vida es maravillosa y no tengo ningún problema. Bueno, pues no vas a ser feliz nunca. Claro. El libro se llama Adiós mamá, adiós papá. Se llama Adiós mamá, adiós papá. ¿Y dónde lo pueden encontrar? Lo puedes poner en Amazon, Ok. en Mercado Libre, puedes Ok. poner en Amazon, puedes poner adiós mamá, adiós papá. Rosemary Martínez. Rosemary Martínez, y está en México, en Estados Unidos, en España, alrededor del mundo está allá. Estamos pues haciendo el podcast, estamos traduciéndolo El al podcast inglés. Morir es Vivir, ¿verdad? El podcast Morir es Vivir. Y además, qué bien supiste condensar en ese título Es mucha de esta enseñanza que nos compartes. Es gracias a que nos vamos a morir que entendemos la vida. ¿Y cuáles son tus redes, Rosemary? Pues es fácil, es rosemarymartinez.com, y en Instagram es rosemary_mtz, y estoy feliz de verdad de encontrar como diseñadora el poder entender que el diseño más importante de la vida es el diseño de nuestras propias vidas. Y después de haber hecho restaurantes interiores, marcas para tantas cosas, ahora entiendo que todo ese afán de querer rediseñar, wow, cuando usas esos mismos conocimientos para rediseñarte a ti mismo. Y en el momento, que es contagioso, ¿no? Porque en el momento que te rediseñas a ti mismo, empiezas a rediseñar, inspirar y cambiar todo lo que pasa a tu alrededor. Pues lo hiciste hoy con nosotros. Así que Ay, bueno. nuevamente muchas gracias por habernos acompañado. Gracias, Rosemary. Gracias a ti. Qué maravilla estar con tanto erudito. Qué historias tan hermosas cuentas. O sea, estaba... Mira, al lado de ti, no lo sé tanto, pero me da gusto encantado. haberte tenido, Muchísimas gracias. enriquecernos todos juntos, haber reflexionado, como nos gusta hacerlo en este espacio. Estoy seguro que a todos ustedes también les impresionó, les llegó profundo lo que nos compartió Rosemary. Si quieren dejar comentarios o preguntas, adelante, por favor. Muchas Y nos vemos la gracias. próxima. Ya saben que nos pueden seguir en Más Allá, _de la persona, en Instagram, en TikTok. Pueden escuchar el podcast en Spotify, verlo en YouTube. Y pues con mucho gusto vamos a seguir reflexionando con ustedes.